El corazón del cristianismo es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Esta fue una palabra que Jesús y que la iglesia primitiva utilizaron para describir el contenido fundamental del cristianismo. Cuando las personas piensan en el cristianismo, se les vienen muchas ideas en la mente. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano. Con muchísimo gusto le haremos llegar una. Cuando las personas piensan en lo que es cristianismo, vienen muchas cosas en la mente, pero rara vez viene el mensaje del evangelio. Cuando usted dice, vamos a una iglesia cristiana, ¿qué es lo primero que piensan? Ahí cantan, ahí brincan, ahí lloran, ahí saltan, ahí está chido porque hay buena canción. Perdón mi mexicanismo, Estás chido, chévere, bacano, suave, tuanis, no sé, ahí va, ¿qué más? Ayúdeme, ¿no? Pero rara vez alguien le dice, la iglesia cristiana se trata del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo tomó forma de hombre, Dios se encarnó en la forma de hombre y empieza a decirle todo esto y que pronto vendrá. ¿Quién le dice eso? Cuando alguien le pregunta a usted, o usted le dice, vamos a la iglesia cristiana, ¿de qué se trata la iglesia cristiana? A ver, vamos con los aleluyas. Es lo primero que nos dicen, la verdad. Pero rara vez las personas hablan acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O viceversa, cuando nosotros invitamos a alguien, vamos a la iglesia, ¿de qué religión eres? Pues yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué hacen en tu iglesia? ¿De qué se trata? Pues ahí cantamos, lo primero, luego sacamos las cartas de poder. Cantamos, el que dijo la alabanza es fantástico, súper chive, toca bien chido la guitarra, lo debieras de ver. ¿Y qué más hacen? Pues tomamos un cafecito después de la iglesia. O sea, hablamos de lo que nosotros hacemos, pero no hablamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No les hablamos del evangelio. Hay un problema ahí. Hay un gran problema ahí. Si hay algo importante que entender sobre el cristianismo, tanto cristianos como aquellos que quizás están explorando en este momento qué es el cristianismo, si hay algo importante de pensar es pensar en el evangelio de Cristo Jesús. Mira, yo quisiera decirte que tenemos un grupo de alabanza fantástico que es el hueso fuerte de la iglesia, que no, deberías de ver, son súper musicazos, que tocaron con Chelino Sánchez y Chamín Correa. Tampoco, con la banda El Recodo, no es cierto. Pero sería centrado una iglesia solamente en hombres y no en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es primordial, el evangelio es poderoso y el evangelio es profundo. ¿Por qué digo que el evangelio es primordial? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Está diciendo el apóstol Pablo, sobre todas las cosas, ante todo. Mira, no te voy a hablar de otras cosas de qué es lo que me pasó y que fíjate que cuando yo estudié en el seminario con los otros fariseos. No. Te voy a hablar de lo importante, porque lo más importante sobre todas las cosas son estas noticias, en que Cristo vino y murió por nuestros pecados, y ahí se avienta todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esos versículos. Para Pablo lo más primordial era el evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de reconciliación, las buenas noticias de perdón, las buenas noticias de libertad, de esperanza, de amor, que hay un camino ya libre, directo con Dios Padre. El evangelio es poderoso porque Romanos 16, lo sabemos casi está de memoria. La verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El evangelio de Cristo es profundo. Me encanta lo que dice la palabra de Dios en la primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado, lo que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Hay profundidad en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que digo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión, es Dios mismo. Son las noticias que Dios ha dado en Cristo Jesús para reconciliar a toda su creación. Me encanta una frase que dice este señor, y perdón si mi inglés no es muy bueno, C.J. Mahaney. Ahí usted califíqueme después, me dice al final si lo pronuncié bien o no. Si hay algo en la vida por la que debemos ser apasionados, eso es el que dice
Y no me refiero solo a la pasión de darlo a conocer a los demás, dice, me refiero a tener pasión por pensar en Él, para llenarnos de, para regocijarnos en, permitiendo que dé color a la forma en que miramos al mundo. Solo una cosa puede ser de fundamental importancia para cada uno de nosotros, y solo puede ser el Evangelio. ¿Habrá algo más importante para la iglesia de Cristo? ¿Habrá algo que la iglesia hable que no sea del Evangelio de Cristo? Déjame decir una cosa, si el Evangelio de Cristo Jesús no está en el vocabulario de cada uno de nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo? Si la iglesia de Cristo no está proclamando las buenas noticias de libertad, de amor, esperanza, reconciliación en Cristo Jesús, la obra maravillosa de Cristo Jesús, ¿de qué está hablando? Y es muy triste ver que hay muchísimos tratados y hay muchísimos flyers que dicen, ven a nuestra iglesia y disfruta la fantástica y hermosa alabanza y los ministerios que tenemos para ti. Jamás escuchas la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No, pastor, es que ya hablar que son pecadores, eso se van a echar a correr todos. ¿De qué se trata, pastor? Se trata de que se llene la iglesia, no de que salgan corriendo todos espantados. Pues es la realidad que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, todos estaban fuera de la gloria de Dios. Y que nadie podía ser salvo sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizá usted está explorando y por eso no escucho los amenes. Está así, ay, ahora sí. Pastor, más despacio, ya no tome café tan temprano. En el mundo romano, los orígenes de la palabra evangelio, en el mundo romano la palabra evangelio eran buenas noticias. Eso es lo que significa, buenas noticias. Era un término que se aplicaba a cualquier evento histórico de tanta importancia que en efecto cambiaría el curso de la historia para aquellos que recibían el mensaje. Por ejemplo, el nacimiento de César Augusto era evangelio, puesto que prometían una nueva era de prosperidad y bendición para todo su pueblo, y que decían que de parte de los dioses nos ha nacido César Augusto. Vayan y díganle a todo el mundo, todo el imperio de nuestros territorios ha nacido, ha llegado un nuevo emperador, y todos hacían hasta fiestas. Los primeros cristianos utilizaron esta palabra para resumir el mensaje central de Jesús, evangelio. El doctor Martin Lloyd Jones explica que cuando el rey iba a la guerra y era derrotado, agarraba a sus generales y les decían, ve, lánzate, hijo, córrele y diles a todos los pueblos y a todas las comunidades y agarra a todos los hombres que agarren armas y luchen por su vida. Porque en aquel tiempo, cuando perdían la guerra los imperios, iban a los pueblos, agarraban y destruían todos y agarraban esclavos. Entonces, cuando el imperio romano o cuando el rey perdía una batalla, mandaba a sus generales, órale señores, vete a las comunidades y diles, agarra a todos los hombres, a todos aquellos que se puedan defender, que agarren sus armas y ahora sí, que se defiendan con lo que puedan. Su vida depende de ustedes ahora, Yo ya perdí, ahí nos vemos, que les vaya bien. Si ellos querían vivir, tendrían que luchar por sus vidas. Su sobrevivencia y su esperanza y su futuro estaban esencialmente en sus propias manos. Por otra parte, sigue diciendo el doctor Lloyd Jones, dice que cuando un rey obtenía una gran victoria en frente de la batalla, no enviaba a sus generales, enviaba a sus mensajeros. Yo creo que casi hasta con guitarras los mandaba, muy contentos, iban diciendo, felicidades, felicidades, el rey ha ganado, hay prosperidad, hay paz, hay abundancia, hay seguridad para todos ustedes. Y el pueblo pues hacía fiesta, sin a ellos haber hecho absolutamente nada. Eso es lo que sucedía en el imperio romano. Pero me encanta, me dice que no eran la palabra mensajeros, en ese tiempo eran evangelistas. Llevaban las buenas noticias, el rey ha ganado. Los evangelistas llevaban el evangelio. Los mensajeros llevaban las buenas noticias. El rey ha ganado. Interesantemente, más adelante, Jones explica esto de una forma fantástica en este cuadro, diciendo que la diferencia entre enviar generales y enviar mensajeros es la misma diferencia que existe entre religión y el mensaje del evangelio. ¿Qué dice la religión? Instrucciones respecto a qué debemos hacer para Dios. Hermano, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto si usted quiere seguir a Dios.
Ahí está el pobrecito con trabajos, lleva este peso encima, no sabe que está en media depresión y le está diciendo que tiene que sonreír para ganarse el favor de Dios. Y ahí es lo que te dice la religión. El Evangelio dice noticias respecto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hey, hay algo que Jesús ya hizo por nosotros. Tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. Dios te ha visto con gracia y con misericordia. Ha tenido para ti. En la religión dice, provoca miedo y ansiedad. ¿Se acuerdan esos generales? Imagínense que de repente le lleguen a su casa, hey, David, apúrale, saca tu machete, lo que traigas, hijo, porque vienen unos pandilleros que van a acabar con toda la comunidad. Y lo primero que vamos a hacer, nuestros hijos, si somos padres, mis hijos. ¿Dónde nos escondemos? Entra la ansiedad y entra el miedo. La religión muchas veces causa a eso, ansiedad. Si usted no viene, hermana Gloria, los próximos 5 domingos, va a haber disciplina. Es que usted tiene que hacer trabajo para ganarse el favor de Dios. Y mi hermana dice, híjole, pero es que yo tenía planeado irme de vacaciones a Miami, no sé qué tal. Y si no voy, empieza a crear esta ansiedad. Eso es lo que dice la religión. Pero las noticias, el Evangelio, las buenas noticias provocan gozo y gratitud. Independientemente si viene o no viene los próximos 3 domingos, quiero que sepa que Cristo le ama y donde quiera que usted ve, su amor y su gracia estará con usted y su favor. Ay, qué rico se siente tomar vacaciones con esas noticias, ¿verdad? Puede tomar sus vacaciones. No es que se vaya de vacaciones, La religión envía comandantes que le dicen a las personas que deben pelear por sus vidas, que tienen que salvarse. Usted tiene que venir a ayunar todos los días, porque si usted no ayuna, usted es una víctima del diablo. Ay, llena la gente angustiada, con miedo. Señor, por favor, que no me castigues, Padre Santo. Mira, aquí estoy de rodillas, ya llevo 12 horas sin comer. Espero que aceptes mi ofrenda. Pero lo hacen con miedo. Enviar mensajeros evangelistas, envían mensajeros que difunden las buenas noticias acerca de la salvación de nuestras vidas, gracias a la victoria de Jesús, nuestro Rey. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos la salvación de Cristo Jesús? ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto esas buenas noticias? Yo me gozo al saber esto. Estas son excelentes noticias. Me encanta porque ¿dónde vamos a encontrar esas buenas noticias? Solamente en la palabra de Dios. No vaya con Walter Mercado, créemelo, no es una buena fuente que usted vaya con Walter Mercado, ni nada que se le parezca. Me encanta porque las únicas buenas noticias que podemos encontrar están en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en versículo 16 al 17, no lo sabemos casi hasta de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvar al mundo por medio de Él. ¿No son estas fantásticas noticias? En Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 al 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó. No sé usted, pero a mí eso me trae una paz, un gozo. Yo soy justificado por medio de mi Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya soy justificado por la obra de Cristo Jesús que hizo en mí. Yo no he hecho nada, dice Romanos, yo no merezco, yo era, ¿cómo se los digo? Hay referencia a Paquita del Barrio, ahí sí tiene. Era una rata de 2 patas, animal ponzoñoso. ¿Cómo que gloria a Dios por eso? Sí, es que sí era yo era un pecador, no merecía nada, yo merecía la ira de Dios. Pero Dios en su infinito amor y su infinita gracia y misericordia, y Cristo en obediencia y en amor por usted y por mí, deja su gloria, toma forma de hombre para vivir como usted y como yo, y mostrarnos en su vida de obediencia y excelencia y perfección en esta tierra, evidenciándonos cómo se vive, que es posible vivir una vida en rectitud. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Ustedes no pueden hacer nada para salvarse, señores. Y normalmente digo perdón por las malas noticias. Ahora les digo no les voy a pedir perdón. No puede hacer nada usted absolutamente para poder salvarse, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso que antemano a fin que las pongamos ¿en qué?
Fantástico. Voy a preguntar, no levante la mano, pero yo creo que ¿cuántos de nosotros, y quiero hacer una respuesta para que usted reflexione, ¿cuántos de nosotros ya llevamos 2, 3 años caminando con Cristo en el Evangelio? Algunos podemos tener hasta 15, 20 años bautizados y hasta 3 veces, dicen por ahí. Pues, algunos que parece que los bautizaron con limón, ¿verdad? Porque siempre están enojados. No, no es cierto. Pero al fin acabo bautizado, pastor. Pero no practicamos estas cosas que Dios ya predestinó para que nosotros estemos caminando. Porque no hay una comprensión del Evangelio. No hay una comprensión de lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí. Por eso le digo, si usted no entiende quién era sin Cristo, usted no va a entender y disfrutar y saborear las buenas noticias. Hay cristianos que siguen siendo esclavos de su pasado. Hay cristianos que tienen años, creyentes viniendo todos los días, domingos. Pastor, no sé si el Señor ya me haya perdonado. Es que yo antes era, como le digo, pastor, y me avientan todo el resumen. Uy, brother, eras una fichita. Ese es el Alejandro carnal. Pero ¿qué crees? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo ha borrado toda tu maldad. Ya el pasado, ya Cristo ni se acuerda. Déjalo, sé libre. Pero es que da mucho. Ya en Cristo son nuevas todas las cosas. Nos cantamos el domingo pasado, soy nueva criatura, declaradas. Y se salen todavía congojados. Ay, Señor, pero no sé si todavía haya. Pero, ay, mi hermano, el Evangelio hace que el cristianismo sea único entre todas las religiones. Algunas personas dicen que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿usted es experto en religión? ¿Usted conoce todas y cada uno de esos detalles del budismo, del hinduismo, del islam? Y usted aviéntese por ahí todas las que me hacen falta. Usted es experto en todas estas para que usted diga, todas las religiones son iguales. Soy experto en religiosidad, me lo sé de todas, y puedo certificar en este momento a través de la Universidad de Cambridge, que me respalda, y Harvard y Yale y todas estas importantes, que mi certificado y mi declaración es la apropiada. Pues la verdad es que no son las mismas, no es lo mismo que el cristianismo. Pero ellos, la verdad, las personas que dicen esto nunca han vivido de cerca el Evangelio. Aunque existen algunas similitudes entre ellas, el mensaje del Evangelio hace que el cristianismo sea radicalmente diferente. Cualquier persona que haya sido formada por la verdad del Evangelio en contraposición con una vida formada por la religión tendrá motivaciones, relaciones, emociones y conducta totalmente diferentes. Yo digo esto y sostengo esta declaración. Una vez que usted conoce a Cristo verdaderamente y entiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted ya no es el mismo. Usted piensa ya diferente. Usted tiene ya valores diferentes. Sus emociones ya son controladas por el poder de Dios y siempre las evalúa. Señor, lo que siento, ¿qué dice tu palabra al respecto? Mira que estoy enojado, pero ¿qué dice tu palabra al respecto? Es esto, ok, Señor, perdóname, no quiero ser igual. Ya no quiero vivir de esta forma. Dame el poder de tu Espíritu Santo para poder cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir, de forma de conducirme. Ese es el poder del Evangelio. Pero ¿qué es lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Cómo esto hace que el Evangelio del cristianismo sea diferente? Es una buena pregunta. ¿Cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está haciendo las cosas diferentes en su vida? En cómo habla, en cómo piensa, en cómo administra sus finanzas, en cómo se relaciona con sus hijos. ¿Cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo efectivo en mi aquí y ahora? ¿Cómo es que mi comprensión de las buenas noticias de mi Señor Jesucristo marca la diferencia en mi diario vivir? Una buena pregunta, pienso yo, ¿verdad? Digo que es buena porque yo la hice. Yo quisiera que mediten en esa frase. Cualquier persona que haya sido formada por la verdad del Evangelio en contraposición con una vida formada por la religión tendrá motivaciones, relaciones, emociones y conductas totalmente diferentes. Si usted conoce el Evangelio, usted va a ser totalmente diferente.
Si verdaderamente lo conoce. Si no, pues así como que pues yo nomás voy para que mi esposa no me esté regañando y al rato me deje ver el clásico. Nomás para quitarme estos gritos de toda la semana, que vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Estás como estás? Porque no vas a la iglesia. Ya vi los codos, ya vi los codos. No, es cierto. ¿Por qué es esto diferente? Bueno, pues en primer lugar, Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Él agradó perfectamente a Dios en todos los sentidos, fue absolutamente fiel y completamente obediente a Él. Al poner mi fe en Él, le estoy pidiendo a Dios que no me trate conforme a mi conducta de vida, sino que de acuerdo a cómo Jesús vivió en mi lugar. Jesucristo vino a vivir una vida por usted y por mí, para que nosotros a través de esa vida podamos encontrar paz delante de Dios. Dios ya no lo ve a usted por lo que usted es o hace, sino por lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. ¿No es eso maravilloso? Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Porque si nos viéramos por tal y como somos, ¿cómo cree que nos va a ver el Señor? Ya, a ver si no, pastor, ni pregunte eso, porque ahorita salimos llorando todos. Es esencialmente eso. Lo que hago es cambiar mi sentido de valor e identidad y mi antecedente de vida con la de Cristo. En pocas palabras es, yo ya no soy lo que era y lo que soy, sino soy lo que Cristo ha hecho por mí y camino conforme a las verdades de Cristo Jesús. Dios ya me ve a través de su Hijo Jesucristo. Ya no me ve quien está detrás de ti, me ve a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo fantástico, maravilloso. Cuando esto ocurre, Dios ya no me considera un rebelde en su contra, sino que me trata como un hijo amado. Véngase para acá, mi hijo amado. Por usted dio, mi hijo, su vida a precio de sangre. Yo le amo. Señor, pero mira que yo era. Usted era, yo ni me acuerdo de que usted está hablando. Usted es amado, precioso, lavado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y es importante para mí. Pero me siento triste. Véngase para acá, yo lo voy a abrazar, lo voy a consolar. Y experimentamos esta increíble verdad. Y esto nos lleva a una humildad profunda y a un servicio increíble a nuestro Dios, nuestro Salvador. Cuando usted escucha esto, no le den ganas de servir a Dios. Pues lo mínimo que puedo hacer es servirle. Pues de todo lo que Él ha hecho, y conociéndome yo, mi pasado, y algunas cositas que por ahí nadie sabe, sino solamente yo, y al saber que Dios tiene buenas noticias, lo mínimo que puedo hacer es que servirle a Él, decir, Señor, estoy a tu servicio. Y lo hago no porque tengo miedo, sino en respuesta de que tú lo mereces, Señor. Esta es mi adoración. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo, excepto las quincenas. No, bueno, ¿cómo le digo? Todo. No se espante, pero todo. Si es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es su prioridad en su vida y en su corazón. En segundo lugar, Jesús murió como un sustituto perfecto que recibió justo castigo por mi pecado. Esa es la palabra interesante, sustituto perfecto. Tenía que haber un hombre perfecto que pudiera pagar el precio de la maldad. ¿Y qué cree? No se encontraba, solamente hubo uno, y Él fue voluntariamente. Yo voy, Señor. Yo voy, Padre, a dar mi vida en rescate de estos. Yo voy a esa cruz. Y ahí en esa cruz Dios envió toda su ira, la que usted y yo merecíamos. Él sustituye nuestro lugar. No, Alejandro, no vas. Yo voy en tu lugar. Y se me enchina hasta la piel. Decir, gracias, Cristo. Jesús tomó hasta la última gota de la copa de la ira de Dios que estaba destinada a nosotros por nuestro pecado. Cuando pongo mi fe en Él, ya no me queda nada, ya no queda nada en ella. ¿Por qué? Porque ya se la llevó toda la ira a Cristo. Dios el Padre le dio la espalda a su propio Hijo para poder mirar a rebeldes como usted y como yo. Reconozco que mi propio pecado puso a Jesús en la cruz y esto me humilla. Pero también reconozco que Él
eligió ir a la cruz por mí libremente. Ese es su amor. ¿Quién de hoy en día, a ver, esposos, cuánto sacrificio hacen por sus amadas? Mi amor, me dijeron en el trabajo que me van a dar 20 latigazos. Ve por en mí, no en mi lugar. Mi amor, tú sabes que te amo, pero estoy enfermo ahorita, no puedo ir. Qué amor el de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él iba a recibir toda la ira de Dios, todo el castigo que la humanidad merecía. Él dijo, yo voy. Y hasta la última gota de sangre derramó y hizo que ya no hubiera nada en la copa de la ira de Dios, ni una sola gotita para usted y para mí, sino solo gracia y amor. Y esa realidad me impulsa a vivir fielmente ante Él. ¿Le impulsa esto a usted vivir fielmente ante Dios? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué quiere seguir a Cristo? Pues ya le dije, no es que si no voy, pastor, pues ya le dije. Ahí luego le platico porque aquí no se puede. Si esas son sus razones, déjeme decirle, usted está volviéndose religioso. Conozca a Cristo, experimente la libertad que hay en Él. En tercer lugar, Jesús resucitó entre los muertos. Perdón, había otro punto anteriormente. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Aleluya, gracias Cristo. Ya no hay condenación, ya la libré, Señor. Libre para correr. Ahora, gracias, Señor, por tu libertad. Gracias por esto que tú me das. ¿Y por qué es que entonces venimos los domingos otra vez a la iglesia? Porque hemos menospreciado las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos dejado el evangelio de Cristo Jesús efectivo en nuestras vidas personales. Y hemos ido a buscar otras cosas en otros lugares que solo quieren saciar nuestra carne, nuestra perspectiva de vida. La iglesia ideal para el miserable como yo. Tercer lugar, Jesús resucitó entre los muertos y derrotó al pecado, a la muerte y al infierno. Jesús vive hoy y promete tomar el control de mi corazón y de mi vida, viviendo en mí por medio de su Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, Él envió al Espíritu Santo a vivir en mí, fortaleciéndome para crecer en carácter, entregándome dones para el ministerio en el mundo y guiándome en toda verdad. Por la fe puesta en Él puedo caminar en constante victoria sobre el pecado, sobre los patrones del pecado en este mundo y sobre la obra de Satanás. Adicionalmente, puesto que Jesús está sentado a la diestra del Padre, puedo estar seguro que el amor de Dios hacia mí no cambiará jamás. Y de que un día Jesús volverá para restaurar el mundo conforme a lo que había planeado desde el principio, arreglando todas las cosas y llevándome junto a Él por la eternidad. Qué hermoso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace usted para crecer en el evangelio de Cristo Jesús? ¿Cuál ha sido su comprensión del evangelio hasta este momento? Así como que, pues yo nomás pensé que era venir a la iglesia, cantar salmos, dar mis ofrendas y mis diezmos y saber que pues nomás estoy esperando la muerte para irme con Él a toda la eternidad. Ya nomás espero que muera. Ya algún día se va a acabar todo. Y mientras tanto, no experimenta gozo, perdón, paz. Es víctima de su ansiedad, de su depresión, de su angustia. ¿Sabe qué sucede? Si nosotros nos acercamos a Cristo de esa forma, vengo contigo porque tengo miedo de irme al infierno, por eso te entrego la vida, Señor. Bueno, le estamos entregando nada más el futuro, pero ¿qué tal hoy en día? ¿Estamos entregando nuestro presente? No, ese no, ese me encargo yo. Bueno, entonces, no hemos comprendido el evangelio. Los cristianos, por lo tanto, no somos principalmente un grupo de personas que creen en las mismas cosas y que llevan a cabo ritos o cosas tradicionales religiosas. Me encantan las palabras que usa nuestro Señor Jesucristo. Somos una nueva criatura, una nueva humanidad creada en la obra de Jesucristo. Por medio de ella
Nuestro pecado ha sido perdonado gracias a Jesús. Dios nos trata como hijos amados gracias a Jesús. El Espíritu de Dios viene a vivir en nuestros corazones y tenemos un futuro seguro. Ya no somos quienes solíamos ser. Y si usted es así, usted necesita entregárselo a Cristo. Necesito cambiar. Ya no somos quienes solíamos ser. En lugar de eso, estamos en Cristo. Todo lo que le pertenece a Jesús es nuestro. Nuestro pasado no existe. Nuestra identidad hoy está en Él. Cristo es su identidad. Su identidad ya no es su pasado. Quiero que usted experimente hoy en esta tarde las noticias. Usted es lo que Cristo ha hecho por usted y cómo Dios lo ve. Su hijo amado, una nueva criatura. Usted tiene que ser libre de si usted se está identificando por lo que usted era en el pasado. Hay muchos cristianos, hay muchos hijos, muchos hermanos, hijos de Dios, teniendo muchísimos problemas en querer dejar su pasado atrás y entender su nueva identidad, que son nuevas criaturas, son hijos de Dios. A veces nosotros somos los culpables de no poder perdonarnos nuestro propio pasado. Y Dios dice, pues es que ya te perdoné, mi hijito. No, Señor, pero es que en verdad yo soy bien pecador. Hay muchos hermanos así, porque no han entendido el poder del Evangelio, no han entendido el poder de las buenas noticias en Cristo Jesús. No quieren, algunos no quieren, porque les da miedo. Más miedo les debe de dar vivir una vida como la están viviendo y no experimentar el poder y la libertad que encontramos en Cristo Jesús en nuestro presente, aquí y ahora. El poder hablar y decir, Señor, tengo un carácter de esta forma, ayúdame, transfórmame, cámbiame. Ya no me quiero enojar con el chocolate, ya no está tan caliente cuando lo me lo hace mi esposa. Quiero ser más tolerante. Es que por cualquier cosa nos enojamos, mis hermanos. O cuando mi esposo no me deja ver, como dice el dicho, Señor, cámbialo. O sea, no sé, hay tantas cosas que pueden hacer que nos enoja, que nos puede hacer crear problemas y circunstancias difíciles en nosotros. Señor, yo ya no quiero hacer así. Yo quiero que el poder de tu evangelio hoy me haga libre, que cambie mi identidad. Tú llevaste todas estas cosas en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, ven, tómame. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que ¿dónde es que usted va a escuchar las buenas noticias de Cristo Jesús? ¿Dónde las escucha usted? ¿En Facebook? No. Acompáñeme y abra Efesios capítulo 4. Para ir terminando. En el versículo 11, si usted tiene una Biblia como la que le acaban de dar, así como la mía o está en la página 1707. Versículo 11, capítulo 4 de Efesios, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15, fantástico. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza en Cristo. En algunas versiones dices, hablen la verdad con amor. ¿Usted ha escuchado eso? Esa parte de la Biblia. En otras versiones dice eso, que hablemos la verdad en amor. Si usted lee la Reina Valera, lo dice de esa forma. Y quiero que me acompañen. Hay unos hermanos que toman una verdad, te voy a decir la verdad en amor. ¿Sabes qué, mi hermana? ¿Sabes qué, David? La vez que tienes un estilo de zapatos, brother, feo. Pero te lo digo en amor, quiero decírtelo en amor. Te amo. No están padres, me late. No, está chido. No toda persona. ¿Eso es amor? ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿Quién es amor? Vamos a ver, leamos el versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en ¿quién?
En Jesús. Jesús es amor. Jesús es la verdad. Te voy a decir la verdad en amor. ¿Y eso qué quiere decir? Te voy a dar a Jesús con amor. No te voy a decir mi verdad. No, olvídate. ¿Con qué filtros lo voy a hacer? Pero te digo en amor, ¿eh? Ese es un permiso para hacer así como que, ¿cómo se traduciría la palabra jerk? Voy a usar la Biblia y que me da permiso para hacer un jerk y decirte las cosas que te tengo que decir, pero en el nombre del amor, ¿eh? Así que no te enojes, hermano. Recuerda, te estoy hablando con amor. Sí, hermano, no me ames tanto, carnal. Cálmate. Si verdad les he hablado y enseño de Jesús, según la verdad que está en él. Jesús es la verdad. Hablemos con amor la verdad que es Jesús. Y esta verdad es la que nos va a hacer crecer en el Evangelio de nuestro Señor. Las buenas noticias. El Evangelio es una persona. Las buenas noticias de Jesucristo, de Dios en Cristo Jesús. Si usted quiere crecer en el Evangelio, usted tiene que conocer a Jesús. No hay de otra forma. No de otros libros. Solamente en la palabra de Dios, que es Dios mismo. ¿En qué área de su vida necesita a Cristo? ¿En qué área de su vida necesita crecer? Ay, pastor, no, pues ahorita nos va a alcanzar la tarde porque la lista es larga. No se preocupe, tiene toda la semana para meditar en ello.